Fórmula Noticias Tabasco presenta La Entrevista. Está con nosotros Octavio Romero Oropeza, presidente del Consejo Político Estatal de Morena. Muchos temas contigo, Octavio, nada más te ríes. Nada más se está riendo. Venimos a invitar a todos los tabasqueños porque este 18 de marzo, que es martes, a las 4 de la tarde, en la Plaza de la Revolución, vamos a llevar a cabo un meeting en la Plaza de la Revolución. Va a acompañarnos el licenciado Andrés Manuel López Obrador y el objetivo es celebrar, conmemorar el 18 de marzo, el día de la expropiación petrolera, y ahí se van a plantear dos asuntos de mucha importancia para el país y para Tabasco. El primer punto que tiene que ver con Tabasco es el tema de la resistencia civil pacífica contra las tarifas eléctricas. Ahí vamos a continuar la resistencia civil en Tabasco. Las altas tarifas de luz es algo que se ha convertido en Tabasco ya en un fenómeno social. Yo no sé si la mayor parte de los tabasqueños sepan que 9 de cada 10 usuarios de la Comisión Federal de Electricidad, es decir, 9 de cada 10 familias o comerciantes, le tienen adeudos a la comisión, tienen algún tipo de adeudo con la Comisión Federal de Electricidad. Y esto es derivado de las altísimas tasas de interés, de tasas de tarifas eléctricas, de energía eléctrica. De manera que vamos a hablar de ese tema, nos vamos a poner de acuerdo porque esto va a continuar, la resistencia va a continuar. No ha querido la comisión aceptar que nos está cobrando la tarifa más alta del país. Esto siendo Tabasco el estado que más riqueza le entrega a la federación. Tabasco le entrega entre petróleo y gas a la federación más de 600,000 barriles de petróleo crudo equivalente al día. Entonces un tema va a ser el de la resistencia civil contra las altas tarifas de la Comisión Federal de Electricidad, y el otro tema, el mero principal, el fundamental, tiene que ver con la reforma energética. Ya todos sabemos que la reforma energética consiste en que a partir de este año los particulares, sobre todo extranjeros, van a poder venir al territorio mexicano a explorar zonas de nuestro territorio y a explotar los hidrocarburos, esto es, el gas y el petróleo. De manera que van a tener contratos con nuestro país que se les llaman ahora de producción compartida o de utilidad compartida. Esto significa que la mitad de lo que saquen se la van a llevar los extranjeros y la mitad queda para el país. Aquí hay que recordar que hasta diciembre del año pasado, cuando se aprobó esta reforma energética, el 100% de los hidrocarburos era propiedad de la nación y que la venta de estos le significaban a nuestro país el 40% de los ingresos, de manera que ahora vamos a tener un boquete en el presupuesto público. Esto que habremos de ver en el marco de la visita de Andrés Manuel López Obrador, ¿es un posicionamiento, es información o es el camino que se está construyendo para llamar a una gran consulta nacional y poder establecer si estamos o no estamos de acuerdo con estas dinámicas que se están emprendiendo a nivel federal, Octavio? Es una muy buena pregunta, Gabriel. Lo que se va a llevar a cabo el 18 de marzo es un planteamiento al pueblo de Tabasco, al pueblo de México, en el sentido de que una cosa es la reforma energética aprobada por diputados y por senadores, por partidos políticos, y otra cosa es la reforma aplicada, sobre todo en Tabasco. No hay que olvidar que Tabasco es el principal productor de petróleo de nuestro país. El 95% del petróleo que se produce en tierra, petróleo y gas, se produce en Tabasco. El resto se produce en el mar. Tabasco produce 2 millones, nuestro país produce 2,5 millones de barriles diarios. Y Tabasco produce 600,000. El resto se produce prácticamente en el mar. Entonces Tabasco es el estado que sufre las consecuencias de la expropiación petrolera.
es decir, sobre todo lo que tiene que ver con la contaminación. ¿Qué nos ha dejado el petróleo en Tabasco en más de 60 años de explotación? Nos ha dejado contaminación, pobreza, crisis, inflación, todo lo que ya sabemos inherente a la industria petrolera. ¿Cuál sería el planteamiento? El martes 18 de marzo. El camino a seguir, la ruta. El camino a seguir es, si ahora ya se determinó, ya se aprobó que la mitad del petróleo tabasqueño y mexicano se lo lleven los extranjeros y la otra mitad la federación, el planteamiento es ¿cuántos dólares por barril le corresponden a Tabasco? Para dos cosas. Uno, resarcir los daños ecológicos que han sido causados, que han sido terribles en nuestro estado. Sí. Y en segundo lugar, para la creación de los apoyos a los productores agropecuarios, al crecimiento de la riqueza, a la infraestructura de Tabasco, porque también hay otro detalle que no hay que soslayar. Tienen la intención con esta reforma energética de duplicar la producción, esto es, de sacar a la brevedad posible el petróleo que está en los yacimientos mexicanos, concretamente en Tabasco. Entonces tenemos que prepararnos en Tabasco para el futuro, porque va a resultar que si teníamos petróleo para 20 años, ahora lo vamos a tener para 10, porque van a duplicar la producción, van a contaminar mucho más, están pensando en 900 pozos nuevos, van a agujerear el territorio, van a contaminar tierra, agua, vegetales, animales, personas, y se van a ir y nos van a dejar en la más grande pobreza, la más grande contaminación. Nuestro futuro quedaría severamente hipotecado. Ese es el planteamiento del 18 de marzo y nos parece de muchísima importancia. Por eso estamos invitando a todos los tabasqueños. Esto nos compete a todos. El futuro está en juego, no el de nosotros nada más, principalmente el de nuestros hijos, el de nuestros nietos. ¿Y van a hacer recorrido por otros estados con este tema de la reforma? No, se va a aprovechar este foro que va a ser el 18, va a ser una concentración muy importante, muy grande en la Plaza de la Revolución, y seguramente el licenciado López Obrador lo va a ir tocando en todas las plazas nacionales, porque él está haciendo un recorrido por todo el país, de manera que va a inaugurarse el tema en Tabasco y se va a ir dispersando por todo el país. Informando a lo largo del país. Informando y vamos a conocer su postura. Y vamos a tomar decisiones. Los tabasqueños. ¿Pero qué tipo de decisiones o cómo, cómo aterrizarlas en donde deben de aterrizar, Octavio? ¿Qué es en el para destrabar las cosas y realmente... Bueno, en el legislativo se aprobó la reforma energética, ahí fue el cambio constitucional. La única manera de revertir esto es volviendo a hacer un cambio constitucional. Otra propuesta. Esto es hasta el 2018. La posibilidad sea hasta el 2018. Pero en ese ínter necesitamos tomar acciones. En ese ínter, ¿tipo qué? Tabasco necesita mostrarle a la federación que no estamos dispuestos a que nos sigan saqueando, que los tabasqueños estamos exigiendo respeto, estamos exigiendo que se nos tome en cuenta. Tabasco ha perdido muchísimo con el asunto de la expropiación petrolera, lejos de ser una bendición, tanta riqueza, se ha convertido en una desgracia. ¿Pero qué acciones tomarían? Esas son las que vamos a decidir. Acuérdense ustedes porque que ya han pasado por toma de pozos y sí, ¿ya por ahí el camino? Vamos a plantearlo. Yo creo que el licenciado López Obrador ese día va a plantear la problemática, va a consultar a la gente y ahí en una gran asamblea pública vamos a decidir qué acciones seguir. Tabasco es como una válvula, Octavio, a nivel nacional, es como una llave a nivel nacional. Si la cierras, afectas prácticamente la producción de hidrocarburos en muchos aspectos del centro del país y del norte de la República. Lo dices perfectamente bien, Gabriel. El petróleo de Tabasco es el de mejor calidad del mundo. Tú sabes que el petróleo que se produce en el mar es un petróleo pesado, sí, el de Cantarell, el de Cumaló-Zap, y el de Tabasco es un petróleo de una calidad extraordinaria, es un petróleo ligero que lo utilizan, la mitad lo utilizan para hacer combinaciones con el petróleo pesado para poderlo refinar, y la otra mitad la venden al extranjero. Es un petróleo sin el cual no se podría refinar el petróleo, no se podrían generar gasolinas.
Tabasco tiene la importancia de producir mucho y el mejor petróleo del mundo, de México. Entonces no es como para venderlo, ¿Perdón? no es como para venderlo, como para hacer negocios, como para que haya más riqueza. Al contrario, nosotros pensamos que el petróleo debería ser procesado en México, refinado en México. Nosotros aquí hemos visto a lo largo de 30 años que se han cerrado refinerías en México, que vendemos el crudo y que no lo procesamos. Es como si producimos naranjas y vendemos la naranja y al que se la vendemos le compramos el jugo de naranja. Es una verdadera barbaridad lo que se ha cometido en Tabasco. Nos quedan pocos minutitos antes de irnos a la pausa y queremos aprovechar que estás aquí con el tema de Morena. ¿Cómo van? ¿Que van a hacer una consulta? ¿Van a jalar gente de la sociedad civil a integrarse a sus filas? ¿Cómo van en esa parte? Vamos muy bien. Fíjense que llevamos alrededor de 90,000 afiliados a Morena en lo que va de un poco más de un año. Desde el año pasado comenzamos a afiliar gente a Morena y llevamos constituidos más de 1,400 comités de base. Tenemos la meta de llegar este año a 160,000 afiliados y 2,700 comités de base. ¿Y cuadros electorales? Y vamos a empezar a buscar nuestros abanderados a nivel de los distritos federales, de los distritos locales y de los municipios, porque partimos de la base de que requerimos que la gente conozca a nuestros abanderados. Morena no tiene dinero. Morena va a ser partido político a partir de mayo, pero no vamos a tener dinero. ¿Y ahorita de dónde está saliendo? Ahorita hay un grupo muy reducido, por cierto, de diputados y de senadores que están apoyando en estas tareas, pero imagínense, para efectos de campaña, para efectos de este tipo de compromisos electorales. ¿El PRD los apoyó económicamente en algún momento? No. ¿No? No, en todo este tramo, nosotros ya no tenemos nada que ver con el PRD. Sí, sí, pero antes, en la formación. Y demás. Cuando se hizo la alianza en el 2012, fuimos en alianza con PRD, con PT, con Convergencia o Movimiento Ciudadano, y sí, ellos traían presupuesto para las campañas, pero a partir de la separación, nada, absolutamente. Octavio, va a quedar abierta la invitación, porque contigo estamos echándonos como una hora más o menos de entrevista, hoy porque también estamos adentro con el tema de maternidad subrogada y estamos pendientes con nuestro auditorio, pero te invitamos para una próxima entrega a platicar más a fondo, sobre todo de Morena, ¿no? Pues yo les agradezco muchísimo, de veras, muchísimas gracias por el espacio, y nada más déjenme decir, martes 18 de marzo, 4 de la tarde, Andrés Manuel López Obrador, Plaza de la Revolución. Esa es la ficha técnica.